Hola a todos mis queridísimos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a este nuestro espacio. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Si son nuevos y acaban de aterrizar en nuestro canal, un saludo especial para ustedes. Espero de verdad que se queden, porque hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, de esos rumores que nos tienen a todos en vilo, y hoy toca hablar de una respuesta en vivo. Sí, han oído bien. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que al juntarse, ya sabemos que generan muchísima expectación. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha dicho ella? ¿Cómo reacciona él? Agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque la historia está a punto de desvelarse y les aseguro que no tiene desperdicio. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante cotilleo, quiero recordarles algo súper importante, si aún no lo han hecho. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, empecemos este emocionante viaje. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenzikuş, la química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans, y ojo que somos muchísimos, suspirábamos con cada escena, con cada entrevista donde se lanzaban miradas cómplices. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se cruza con la realidad? Pues que a veces las aguas se agitan, los rumores vuelan y las preguntas se multiplican. Durante un tiempo se especuló muchísimo sobre un posible romance y aunque nunca llegaron a confirmarlo de manera oficial, hubo muchas pistas, muchas fotos, muchos gestos que alimentaron esa idea en la cabeza de todos nosotros. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y las relaciones, tanto las profesionales como las personales, evolucionan. Ha pasado tiempo desde Erkenzikuş, y ambos han seguido caminos separados en sus carreras, aunque han mantenido un respeto mutuo que siempre hemos aplaudido. Pero ¿qué sucede cuando uno de ellos rompe el silencio de una manera tan pública? Eso es precisamente lo que ha pasado recientemente y lo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Imaginen la escena. Un evento público, quizás una alfombra roja, una premiación, o incluso una entrevista improvisada, y de repente surge una pregunta que pone a uno de ellos contra las cuerdas. Y hoy, el foco está puesto en Demet Özdemir. Se ha informado y créanme hemos rastreado hasta la última fuente confiable para traerles esto, que Demet Özdemir fue abordada por la prensa, como suele ocurrirle a cualquier celebridad de su calibre, y le hicieron una pregunta directa. Una de esas que no se pueden esquivar fácilmente, relacionada nada más y nada menos que con su expareja y coestrella, Can Yaman. La pregunta, según los reportes que hemos estado analizando, giraba en torno a las declaraciones que Can Yaman había hecho recientemente sobre ella, o quizás sobre su relación pasada, o incluso sobre algún proyecto futuro. Lo cierto es que la prensa estaba ávida de saber la reacción de Demet. Y aquí viene lo interesante, el momento cumbre de nuestra historia de hoy. En lugar de evadir la pregunta, de dar una respuesta vaga o de intentar cambiar de tema, Demet Özdemir, con esa elegancia y esa serenidad que la caracterizan, decidió responder. Y no solo eso, sino que la respuesta, al parecer, se produjo en vivo. Esto significa que fue en directo, sin filtros, ante las cámaras, ante la multitud que esperaba ansiosa. Y para todos los que somos fans de esta dupla, o simplemente curiosos por el mundo del espectáculo, esto es oro puro. Los detalles específicos de lo que dijo Demet varían un poco dependiendo de la fuente, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las noticias de celebridades. Pero el consenso general es que su respuesta fue sorprendentemente sincera y directa. No se anduvo con rodeos. Parece que la pregunta iba en la línea de si había visto o escuchado las recientes declaraciones de Can Yaman, y si tenía algún comentario al respecto. Imaginen la presión, las cámaras apuntándole, las expectativas de miles de personas a través de las redes sociales. Y ella, con una sonrisa que, según algunos testigos, transmitía confianza y quizás un poco de picardía, respondió. Los que estuvieron presentes y los vídeos que ya circulan por internet, nos muestran una Demet Özdemir que no parece tener ningún rencor, ninguna incomodidad evidente. Al contrario, se la vio tranquila, reflexiva, pero sobre todo auténtica. Las versiones más precisas y que más se están comentando en los foros y las redes sociales sugieren que Demet Özdemir habría dicho algo así como, sí, he oído y visto algunas cosas. Can es un gran artista, un amigo y le deseo lo mejor en todos sus proyectos.
Siempre tendremos un cariño especial por el tiempo que compartimos en Erkencicus, fue una etapa muy bonita para ambos y para nuestros seguidores. Pero ahí no acaba la cosa. Porque la forma en la que lo dijo, el tono, la expresión facial, todo suma. Según los que presenciaron el momento, hubo un énfasis particular en la palabra cariño especial y en el agradecimiento hacia los fans. Esto, mis queridos amigos, es lo que nos hace especular y analizar cada detalle. ¿Es una respuesta puramente profesional y diplomática, o hay algo más detrás? Porque, seamos honestos, la conexión que tenían en la pantalla era tan fuerte que muchos de nosotros, los fans, aún guardamos la esperanza de que quizás en el futuro vuelvan a trabajar juntos, o quién sabe que la vida les dé otra oportunidad. Y las palabras de Demet, al referirse a él como un amigo y al recalcar el cariño especial, dejan la puerta abierta. No cierra capítulos de golpe, no es tajante. Es una respuesta que, si bien es madura y profesional, también tiene ese toque de calidez que sugiere que el afecto, al menos el respeto y el buen recuerdo, perduran. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionará Can Yaman a estas declaraciones? Todavía no hay una respuesta directa de él en vivo, al menos no que hayamos podido confirmar hasta el momento de grabar este vídeo. Pero podemos estar seguros de que si las declaraciones de Demet se vuelven virales, es muy probable que él sea preguntado al respecto en algún momento. Y ahí es donde la historia podría dar otro giro emocionante. Piensen en las posibilidades. ¿Será igual de diplomático? ¿Reafirmará ese cariño mutuo? O quizás con esa personalidad tan carismática y a veces impredecible de Can, nos sorprenderá con una respuesta que nos haga suspirar aún más. Lo que es seguro es que la interacción entre ellos, incluso a través de sus palabras públicas y las reacciones de la prensa, sigue siendo un espectáculo en sí mismo. Este tipo de momentos en vivo son fascinantes porque nos permiten ver a las celebridades en su faceta más espontánea. Cuando las cámaras están grabando y las preguntas son directas, no hay mucho espacio para guiones preparados o para respuestas ensayadas. Lo que vemos es, en gran medida, lo que realmente sienten o lo que están dispuestos a compartir en ese preciso instante. Y en el caso de Demet, su respuesta parece haber sido un equilibrio perfecto entre profesionalismo, gratitud y un toque de afecto genuino. Además, hay que tener en cuenta el contexto. El mundo del entretenimiento turco es conocido por su intensidad, por la pasión de sus fans y por cómo las vidas de sus estrellas se entrelazan con las nuestras a través de las pantallas. Erkencicus no fue solo una serie, fue un fenómeno que marcó a una generación de espectadores. Y Demet y Can fueron los protagonistas de ese fenómeno. Por eso cualquier mención que hagan el uno del otro, y especialmente si es en público y en vivo, resuena con muchísima fuerza. Lo que Demet ha hecho es, en mi opinión, un gesto de madurez y de respeto hacia su carrera, hacia su coestrella y sobre todo, hacia los fans que los apoyaron tanto. No ha buscado generar polémica ni revivir viejos conflictos. Al contrario, ha optado por un camino de agradecimiento y de buenos deseos, manteniendo una conexión con el pasado que, al parecer, sigue siendo importante para ella. Podríamos analizar cada palabra, cada pausa, cada gesto, pero la esencia es clara. Demet Özdemir ha respondido a las declaraciones de Can Yaman de una manera que ha satisfecho la curiosidad de muchos, ha calmado las aguas de los rumores más intensos y, al mismo tiempo, ha dejado entrever que la admiración y el cariño mutuo, aunque quizás no en un sentido romántico en este momento, siguen existiendo. Y esto, para nosotros, que amamos seguir de cerca las historias de estas personalidades, es un regalo. Nos da material para conversar, para teorizar, para seguir apoyando sus carreras individuales, pero también para recordar con cariño esa magia que crearon juntos. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este apasionante análisis. Hemos desgranado la respuesta en vivo de Demet Özdemir a las recientes declaraciones de Can Yaman, explorando las posibles interpretaciones y el impacto que ha tenido. Hemos visto cómo una respuesta aparentemente sencilla puede decir mucho, y cómo las dinámicas entre las celebridades siguen cautivándonos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su fiel seguimiento. Son ustedes quienes hacen posible que este canal crezca y que podamos seguir trayendo este tipo de contenidos tan interesantes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Les gustaría ver a Can Yaman responder? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus preguntas en la caja de comentarios, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta noticia, y si aún no están suscritos es el momento perfecto para hacerlo. Unirse a nuestra comunidad es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de todos los nuevos vídeos que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más curiosidades del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos. ¡Chao!